De repente converso algo y de repente la Alexa me empieza a ofrecer cosas de lo que yo estaba conversando. Oye, está re interesante el tema, pero quiero dejarte planteado una pregunta. ¿En cuántos minutos más nos vamos a la franja? En 4 minutos nos vamos a la franja. ¿La vamos a ver juntito? Sí, la vamos a ver aquí. Oye, tú fuiste ministro en los 2 últimos años del gobierno de Augusto Pinochet. Así es, casi 3. ¿Es cierto que se fraguó un golpe de Estado al interior del gobierno? Esta es una primicia que vamos a conversarla con Sergio. ¿Es cierto que se fraguó un golpe de Estado al interior? Bueno, una especie de golpe, sí. Es lo que se llama golpe de Estado cuando le quita un poco el mando al que... Le quitaron el mando a Pinochet. A ver, cuéntame un poquito. Sí. ¿Cómo fue? Le quitaron el mando a Pinochet y tú sabes que a mí me echaron del gobierno. A mí me echaron del gobierno, me echó formalmente el general... ¿Cómo se llama? El que era de la Secretaría General de la Presidencia, que estaba en colusión con Carlos Cáceres y habían otros ministros. A mí me echaron y me lo dijeron ellos. Pinochet no me dio la cara. Pinochet no tuvo el coraje de decírmelo porque yo lo defendía a él después de la caída del plebiscito y este golpe de Estado ocurrió antes del plebiscito. Ya, yo creo que en la historia del golpe de Estado la vamos a dejar para después, pero en el plebiscito, yo tengo entendido que tú le dijiste a Pinochet que él perdía el plebiscito. Así es. Y lo tenían engañado. Lo tenían engañado. Así es. ¿Le habían mostrado encuestas que no eran? Así es, le habían mostrado encuestas tergiversadas. Yo fui la primera persona que le dijo que se había perdido el plebiscito alrededor de las 7, 8 de la tarde en el subterráneo de La Moneda. ¿Y qué? ¿Te pegó el grito? ¿Ah? ¿Te pegó el grito? A mí no. Él golpeó la mesa y se fue, y a partir de ese minuto, que son como las 8 de la tarde, se empiezan a desencadenar todos los acontecimientos que parten en La Moneda en ese minuto. No es verdad que él no quiso dejar el poder, no es verdad que lo que dicen de Matei, que vino a decirle que todo eso no es verdad. Pero se demoró un poquito más de la cuenta. Se demoró porque, imagínate la sorpresa, porque hasta las 6 de la tarde algunos generales y los ministros le decían que iba ganando. Si esa es la historia terrible. O sea, lo tuvieron engañado con respecto a... Lo tuvieron engañado hasta las 6 de la tarde, del día del plebiscito. ¿Y en qué momento tú le dices, general, está perdiendo? Bueno, el primer cómputo que dio el gobierno era un cómputo muy chico de 10.000 votos, donde el sí ganaba 58 y el no tenía 42. Ahí me pregunta Pinochet, ¿qué opina? Y yo dije, con 10.000 votos no me atrevo a opinar nada. Después dieron un segundo cómputo, una hora más tarde, que era 20.000, y había bajado 58, 52, 48, y seguía ganando el sí. Me volvió a preguntar Pinochet, ¿qué opinaba yo de eso? Y dije, yo no voy a opinar ninguna cosa de eso hasta que no tengamos más o menos un 7-8% de los votos que estadísticamente ya está zanjado. ¿Y cuánto rato más, me dice, va a tener eso? 1 hora. Me dijo, nos juntamos en 1 hora acá. Y la historia viene un poco antes porque yo había hecho unas encuestas boca de urna. Tenemos que parar. Tenemos que llegar a la franja. Vamos a seguir de todas maneras, que nos siga contando esta historia que está sabrosa. No se muevan de nuestra sintonía, vamos a la franja y regresamos. Ya estamos de vuelta después de esta interesante franja, que yo no me las quiero ni perder de lo interesante que son. Bueno, ya salió la encuesta Cadem, todo el mundo está esperando, la vamos a analizar también con Sergio, pero estábamos en un tema muy entretenido que tiene que ver con lo que pasó ahí cuando tú le dices a él que no gana. ¿En qué minuto le dices que no gana a Pinochet para el plebiscito? Esto fue alrededor de las 7 de la tarde, 7:30, no me acuerdo exactamente la hora, ¿ya? Pero más o menos a esa hora. Antes te había contado que estaban estos cómputos parciales y yo estaba esperando que hubiera 1 millón de votos más o menos, que 1 millón de votos se cuenta muy rápido, o sea, a la hora y media, a esa altura ya había 1 millón de votos, y con 1 millón de votos las elecciones están zanjadas, salvo que sean apretadas. Y efectivamente, bueno, me preguntó la opinión sobre el último cómputo, que eran 20.000, y 20.000 había bajado a 58, 52, seguían manteniendo el sí arriba y el 48 el no abajo. Y nos quedamos de juntar 1 hora, a la hora volvimos, y abajo en el búnker
donde estaba una sala, donde estaban amigos, familia, algunos ministros, generales, había un terminal de los votos, donde le iban mandando los cómputos. Y cuando vuelve el general Pinochet, me pregunta, ¿y qué me puede decir? Le digo, nada, porque no le han mandado los cómputos. O sea, a esa hora, a donde está el general Pinochet, no le mandaban los cómputos. Entonces él pega un grito, eso del... y se demoraron un minuto en llegar los cómputos, y en ese minuto habían como 900.000 votos computados. Ahí ya se podía proyectar, digamos. Entonces me pasan a mí un listado computado, como era en esa época, unos listados enormes. Yo no estaba preparado para eso. Tampoco soy experto electoral, y me pasaron una calculadora de estas Casio, de 4 operaciones, y entonces en una mesa grande, como de trabajo, yo estaba con estos papeles terribles, habían unas 20 personas respirándome en la oreja, como muy incómodo, porque además uno se equivoca con esas cosas. Estaba el general Pinochet al frente, 2 generales y 2 ministros allá, mientras yo hacía los cálculos. Entonces, y yo muy nervioso. Te conté que yo tenía una encuesta a la boca de urna que habíamos mandado a hacer, pero que la Secretaría General de Gobierno en esa época hizo algo que no era muy correcto a mi juicio, porque yo había pedido 2 encuestas paralelas para medir, porque no habíamos hecho nunca boca de urna. Y yo tenía programado para tener boca de urna desde las 10 cada hora para ir aproximando, porque yo había estudiado que en Estados Unidos a las 2 horas tenían el resultado con un 10% del margen de error. Y cuando yo llego a La Moneda después de votar, la segunda empresa, que era la Gallup, le habían cambiado el formulario la gente del gobierno. No el formulario que yo había hecho, por lo tanto no eran comparables. Y cuando me llegó la encuesta a mí, la que yo había mandado a hacer con mi formulario, y me llama el ministro del Interior, Sergio Fernández, y me dice, ¿cuál es el resultado? Le dije, no te lo voy a dar, porque es una responsabilidad muy grande que ustedes cambien el formulario, no tenemos experiencia, no puedo comparar. No puedo, es una cosa de tal nivel histórico tan grande que no lo puedo hacer. Y la noche anterior al plebiscito, cuando yo estaba revisando el formulario el día anterior con el encuestador que iba a hacer la encuesta, después de estos 6, 7 de la tarde, yo estoy preguntándole cosas sobre los resultados que habían, y a partir de un cierto minuto el jefe de la encuesta me dice, don Sergio, no le puedo seguir mintiendo. ¿Mintiendo de qué? Le digo yo. Es que usted tiene razón, me dice, los resultados son al revés. Lo que es sí es sí, lo que sí es no, y lo que no es sí. Esto yo me enteré a las 6 de la tarde o 7 de la tarde del día anterior al plebiscito. Una cosa, pero volvamos al día siguiente, entonces yo tenía cuando te estaban soplando aquí en la oreja y tenía el general Pinochet. Tenía esa información, tenía la encuesta boca a uno. La encuesta boca a uno me daba a mí 60-40 en Santiago, 60 por el no, 40. Entonces yo tenía esa información. Entonces cuando hago los cálculos, después de un rato muy nervioso, transpirando con mi calculadora chiquitita, Pinochet sentado, movía las manos así, no daba una palabra, me dice, entonces después de un rato le digo, general, lo que he hecho es calcular distintos escenarios, porque habían 600.000 votos de hombres, 250.000 de mujeres, más o menos. Entonces yo le digo, mire, en el mejor de todos los escenarios, suponiendo las mejores cosas para la extrapolación, nosotros nos aproximamos al 50 por abajo. Pero mi opinión es que perdimos 55-45. ¿Cómo? Me dice. Esa es mi opinión, pero digo que en el mejor de los escenarios. Me dice, pero es que no han votado las mujeres. Ya sé, le dije, sí, suponiendo que las mujeres, suponiendo que las regiones, suponiendo que no sé qué, igual estamos por abajo. Primera vez que le dicen que va a perder ahí. Primera vez que perdimos. Pero mi opinión es que estamos 55-45 y el tema está perdido. ¿Cuánto fue? 48 al final, ¿no? Fue 43, es que es nacional, ¿no? Nosotros teníamos los datos Santiago. Fue 43,5 contra 56 y tanto. Yeah. Y ese fue el momento crítico. ¿Y cómo reaccionó él? Y él dio un golpe sobre la mesa, se levantó y se fue. Se fue a su oficina a pedirle explicaciones al ministro de Interior, al otro, acá, y había una serie de movimientos que se empiezan a hacer. Yo ahí se desarmó el piso de abajo. Yo me fui al segundo piso,
donde estaba en la subsecretaría de Interior, donde estaba el comando, donde estaba Hernán y otra gente haciendo los cálculos, y me senté ahí con Cardemil, con Jorge Selumi. ¿Qué Hernán? Vigi. Hernán Vigi. Y estábamos ahí, y a todo esto el gobierno solo había dado un cómputo de 50.000 votos y las radios ya estaban en 1 millón, 2 millones, era claro. Entonces no me quisieron dejar entrar. Yo lo que me acuerdo es que no dieron un cómputo y después pasaron mucho rato que se demoraron mucho en dar otro cómputo. En ese minuto estaba yo con Cardemil y nosotros sentados afuera, no me quisieron dejar entrar al segundo piso, y yo entré, golpeé la puerta. O sea, a mí no me van a decir que no puedo entrar, yo soy ministro de Estado, tengo derecho a entrar. Y se achicaron, entré y nos sentamos en esta mesa a discutir qué es lo que había que hacer. Y yo le sugiero a Cardemil que conceda la derrota y anuncie que el presidente va a hablar al día siguiente y tienen 24 horas para pensar el discurso y todo. Y cuando esto debe haber sido 8:30, 9, no sé, una cosa así. Y cuando estábamos en la discusión, entonces dijeron, no, vamos a hacer un cómputo de 250.000 todavía con el sí arriba. Y le dije, no van a poder. Porque técnicamente, cuando ustedes logren un cómputo de... ¿Cuál es la intención? Si al final iban a decir la verdad, ¿para qué seguir manteniendo? Pero además, cuando lograron el cómputo de 250.000 con el sí 50,1, las radios iban a estar en 3 millones, era una cosa absurda. En ese minuto, Cardemil sale de la reunión y vuelve 10 minutos pálido. Y se me acaba de llamar Andrea Alamán. Y me dice que si no concedemos nosotros la derrota, la conceden Jarpa en la televisión a las 10, que fue lo que ocurrió. Y así fue la historia de ese día. Y yo, como te digo, después de eso viene este movimiento interno. A mí después me echaron del gobierno. Villarino fue el general que me echó, que estaba en concomitancia con Carlos Cáceres, Pablo Barahona, Hernán Felipe Razo. Había una cosa muy rara de poder ahí. Y a mí Pinochet no me dio la casa, pero digo, yo no soy pinochetista. Yo defiendo las ideas. Yo defiendo lo que hizo el gobierno militar desde el punto de vista de la reestructuración socioeconómica de Chile, el haber armado una democracia moderna, el haber armado una institucionalidad, un modelo económico extraordinario que nos llevó a ser primero en América Latina. Todo eso es lo que defiendo yo. En lo personal, habiendo sido yo muy cercano, cuando me echaron, no me dio la cara. Mira. No obstante, yo defiendo la obra de esto, ¿no? Antes de irnos a la pausa, comentaste también este golpe blando que se hizo. Así es. Cuéntanos un poquito de eso, porque eso es la historia como desconocida del tema. Bueno, ahí lo que hicieron fue quitarle el poder a Pinochet y lo tomó Estamos hablando, ¿cuánto tiempo antes del plebiscito? Esto fue, yo creo... Yo llegué en junio del 87 al gobierno, más o menos, un año antes del plebiscito, un poco antes. Y la historia que yo conozco, por distintos actores y lo que pasó ahí, es que la derecha se había puesto de acuerdo con la concertación de la época para tener un gobierno de transición en vez de tener plebiscito, y un gobierno de transición con una persona que le diera garantías a ambos lados. Y esa persona era Fernando Lenis. Fernando Lenis, que era demócrata cristiano, pero empresario, que le daba confianza. Y yo me topé después en un almuerzo en el Mercurio con Fernando Lenis, años después, y le pregunté si era verdad, y me dijo que sí, que era verdad, que eso había sido así. Y cuando le fueron a decir a Pinochet que habían encontrado esta solución de consenso para un gobierno de 8 o 9 años, no sé cuánto decía la Constitución, con Fernando Lenis, y eso es lo que se habían puesto de acuerdo derecha y concertación, porque a espaldas de Pinochet. Bueno, se lo fueron a contar. No es que fuera a espaldas. Pero lo planearon sin... Claro, buscando fidedignamente una solución democrática y buena para el país. Y cuando se lo fueron a decir, Pinochet dijo, Lenin. Y ahí le tiraron la cuerda a Pinochet. Como él dijo, en vez de Fernando, yo hago el... ¿Qué Fernando Lenin? ¿De qué Fernando Lenin me habla? ¡Mua! ¡Mua! Y ahí entonces la derecha quedó sin mucha capacidad de maniobra porque se dieron cuenta que no tenía peso. Y ahí decidieron
entre la Concertación y la derecha chilena, en ese tiempo estaba encabezada por Cáceres, ¿no? Hacer esto y perder el plebiscito. Y yo lo sé... O sea, tú dices que la gente que estaba trabajando con Pinochet trabajó para que se perdiera el plebiscito. Esa es mi convicción profunda y yo... Lo engañaron entonces. Lo engañaron y yo te voy a dar un antecedente. Cuando yo llegué a Odeplan en junio o julio por ahí del 87, me encargaron a mí las encuestas. Yo estaba a cargo de las encuestas como ministro de Odeplan y yo con esa filosofía de siempre, porque no teníamos mucha experiencia, yo pedí 2 estudios paralelos, ambas empresas informadas de que había otra, de manera que si convergían, nosotros podíamos proyectar ese resultado y si divergían, una de las dos estaba mal. A la luz. Entonces, para terminar la historia, y las encuestas que yo tomé con estas 2 empresas, me daban a mí durante 2 meses más o menos 55-45 a favor del no. Y yo estimaba que con el gobierno y con la economía como estaba, repuntar 5 puntos era muy fácil en un año. A los 2 meses me quitaron las encuestas. Me dijeron que yo alarmaba el gabinete, que no podía hacer y que mejor que se hiciera alguien cargo de la encuesta, se la pasaron a la Secretaría General de Gobierno. Y a partir del mes siguiente, las encuestas empezaron a dar el cierre y el no. Ahora, a la luz, para terminar el tema Pinochet y poder ya llegar a la época actual, que está bien sabrosa la política hoy día, yo te hago la siguiente pregunta. Los dos pensamos más o menos lo mismo, que Chile, los 30 últimos años ha sido el periodo más virtuoso que ha tenido. 40. Los últimos 40 años ha sido el periodo más virtuoso que ha tenido Chile en su desarrollo, aunque quemen el país entero los orcos que no... es una evidencia. Chile está en el último lugar de Latinoamérica, pasó a ser el primer lugar, que faltaban muchas cosas, que había injusticia, que la gente se aburrió, pero que el sistema funcionó. Ahora, que podría ser mejor. A la luz de esos resultados, ¿no cree que fue lo mejor que podía pasar, que efectivamente ya Pinochet abandonara el poder, ya 16 años? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el ciclo se había cumplido. Además, esto fue al pie de la letra de lo comprometido en el año 1980. Y eso la gente tiene que valorarlo. En el año 1980 se hace la Constitución y se compromete un itinerario democrático en 8 o 9 años que se cumplió a la paz de la letra. El gobierno militar construyó el Congreso. El gobierno militar convocó a las elecciones, perdió las elecciones y se fue. Sí, pero eso es inédito. La mayor crítica que tiene el gobierno militar no es que no haya respetado el itinerario político, es lo que pasó entre medio. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa en todo gobierno autoritario total, que hay violaciones de derechos humanos, así es, que hay restricciones de libertad. Yo creo que esa es la mayor crítica. No creo que nadie critique el proceso que hubo, que efectivamente, como tú bien dices... Lo critican porque la izquierda no está dispuesta a aceptar nada que se haya hecho en el gobierno militar que fuese exitoso. Y por eso quieren destruir las AFP, por eso quieren destruir las ISAPRE, y por eso quieren destruir todo testimonio que la historia diga que fue bien hecho. Y la verdad es que fue muy bien hecho. Y fue técnicamente extraordinario. Y el fisco se manejó cuidadosamente, las platas fiscales se cuidaron, se ordenó el país. Todo eso ocurrió de hecho. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la izquierda? Que la izquierda nunca quiere ver el contexto cuando no le conviene. La historia no se puede ver fuera de contexto. Es imposible no entender el contexto. Esto no significa justificar nada, significa entender. Y entender es mirar el contexto. Entonces la izquierda dice, entonces nos vamos a ir a carrera. Vámonos a carrera si quieren. Pero lo cierto es que sin Allende no hay Pinochet.